3 personas fallecieron durante los festejos por la victoria de México ante Ecuador en la Ciudad de México, informó la Secretaría de Salud capitalina. Las víctimas fueron 2 mujeres de 19 y 48 años y un hombre de 44 años de edad. De acuerdo con las autoridades, las 3 personas murieron por asfixia en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, donde se concentraron miles de aficionados para celebrar el pase de la selección mexicana a los octavos de final del Mundial 2026. Los servicios de emergencia localizaron a las víctimas inconscientes en distintos puntos de la colonia Juárez. Paramédicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y las trasladaron a hospitales. Sin embargo, fueron declaradas sin signos vitales. El gobierno de la Ciudad de México informó que alrededor de 1 millón de personas acudieron a la zona de Paseo de la Reforma para participar en los festejos. Para el operativo de seguridad fueron desplegados más de 4.200 policías, además de personal médico, protección civil y bomberos. Las autoridades aseguraron que brindarán apoyo a las familias de las personas fallecidas mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido.